Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, el Señor que viene a nuestro encuentro nos anima, nos fortalece siempre a través de su palabra. Vamos a usar Ñandé en este 25º domingo ya del tiempo ordinario, donde la palabra de Dios entonces hoy a través del libro de la sabiduría, la Sofía, sabiduría, estamos en el capítulo 2 del libro de la sabiduría, versículos 12 y luego del 17 al 20. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones de la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Queridos amigos, entonces aquí nos estamos encontrando con este texto en que nos habla de persecuciones y nos habla de dificultades. Jamás me lo oye perseguina. Y esto lo encontramos también no solamente aquí del libro de la sabiduría, donde entramos, Sofía, la sabiduría, el conocimiento, el saber, el conocer, el entrar. Yaiquea lleva peña petume para entender y transmitir las verdades del Evangelio, la buena noticia, porque siempre es la buena noticia de Dios para con nosotros. ¿Qué dicen los impíos? Y esto me parece que no hace falta tanta explicación, porque esta es la forma como se manifiesta el que no está en el camino de Dios. Entonces, el impío, el que se aleja de Dios. Etcétera, etcétera. Entonces, está con impío. Entonces, la misa jabe, nos entonces venían de Yara ia, no ni confesa se, a ellos cuapama, a ellos ya popama, a ella orecopama la orecona, ¿entienden? Esa es una forma, pero muy equivocada, ¿verdad?, del racionamiento, y eso es justamente lo que nos dice hoy el libro de la sabiduría. Sabiduría quiere decir entrar dentro de sí mismo. Yaikua lleva más bañandé, entrar en lo más profundo del hombre. Y sobre todo conocer, yo siempre digo, este segmento de vida que el Señor nos regala, desde nuestro nacimiento hasta el día en que tenemos que decir bye bye a este mundo. Porque cuando entonces en un momento ñandé ya esta manteoíla chau chau, chauchesky. Entonces ya jata. Y bueno, ¿cómo vamos con las manos cargadas o con las manos vacías? Es importante entender esto. Es importante que nosotros reflexionemos, entremos en lo más profundo de nosotros y desde ahí entonces demos una respuesta también. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo. ¿Por qué? Y porque el justo nos va a decir la verdad, el justo nos va a decir lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que orar. Jaumimba es umía, ñande molesta formal, umía con ñande gustain. Y entonces enseguida vamos a comenzar a despotricar contra esto y contra aquello, ¿verdad? Queridos amigos, yo sé que también en nuestra política, en nuestra forma de vivir, nosotros alguna vez
Y a la verdad, yo me enseguida oñemose la parlamento y oñemose donde sea, oñemose hasta entre nosotros mismos, en la misma iglesia, y a la verdad, entonces, ya es comulgar, ya no es ay, ya todo descansa y mito, de cola y año sabático, lo que sea. Bueno, tenemos que, ciertamente que son situaciones bien complicadas y bien difíciles. De ahí la pecha de ahí la ya juzgan, ya las cosas porque están ahí, ya ahí cuya y página para tomar ciertas decisiones. Bueno, pero pongamos el caso y miremos desde un compromiso serio, así como nos presenta este libro de la sabiduría. Porque el libro de la sabiduría nos está diciendo directamente que son los impíos. Tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Se opone a nuestra manera de obrar, ciertamente. Esto es lo que el que te va a decir, mi hijo, eso no está bien, mi hijo, eso está mal, mi hijo de pecaña, ya se mena, se envía con ella, para pesa, o lo que sea. Entonces, ya me molesta, ya me gusta. Y entonces, claro, nos echa en cara, dice, las transgresiones a la ley, ¿se dan cuenta? Eso no es el mandamiento de Dios. Porque ser popindá, tocar las cosas que no te pertenecen, algo ya tenemos canas y que ahora no vamos a saber esas cosas. Si de chiquitito se nos ha enseñado y se nos ha dicho. Yo no sé si en tu escuela preescolar o lo que sea siempre se te dijo mi hijo es mondaque, mi hijo ella porque iba ella. Yo por lo menos pienso que no. A pesar que ahora, justamente porque llegamos a una corrupción tan grande, hay poco género, cuero, ha sido directamente, voy a escribir, añande, pero tú ya ministro entero me ha firmado ahí sí, hágase, cúmplase. ¿Por qué? Y porque hay otros intereses, ¿entendiste? Porque hay otros intereses. Los verdes ya añande, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay una corrupción total, nos estamos moviendo. Entonces, hoy ese PA se animó millonario, etc., y que le coma a usted michi. Que la sociedad después en el futuro que le coma michi, se nace interesa y se are coma, y aprovechar que la de ventaja, un PA con la oye, es añandé. Ahora es eso, ¿entienden? Y claro que si uno dice, ese impío, lo único que va a decir, tendámosle trampas a este justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de orar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Y entonces dice, va contra las enseñanzas recibidas. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Tranquilo, no acaba de llegar. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, etcétera, etcétera. Queridos amigos, a mí me parece que es tan importante en este domingo 25, porque estamos por llegar al final, 34 domingos de Yarecoín, a 25 de mañana. Así que es ahí 20 de mañana, y por eso es que la palabra de Dios cada vez nos exige más, para que miremos la conciencia y actuemos de acuerdo a la condición de lo que somos nosotros, es decir, seguidores de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien
con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, el quien te mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando este hermoso libro en este momento es de Santiago, la carta de Santiago. En este domingo 25 del tiempo ordinario. Estamos en el capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 3. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola, conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? Es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal con el único fin de satisfacer sus pasiones. ¡Qué bárbaro, queridos amigos! Dijimos que vamos a leer durante 5 domingos. Hoy estamos leyendo por tercera vez esta carta de Santiago. 5 domingos ya leeré. Cuando ya imaginan el 25, 26, 27, falta de tiñande. Pero cuando ya venían toda esta semana y sabemos muy bien, Santiago es el primer obispo de Jerusalén, de la familia de Jesús, por lo tanto, hoy como evangelio, la buena noticia, qué es lo que nos va a ayudar para vivir bien y comprometernos como cristianos, o sea, lleva. Y entonces por eso comienza. Donde hay rivalidad y discordia, ahí hay también desorden y toda clase de maldad. Queridos amigos, con este nomás luego ya tendríamos que quedarnos, ¿verdad?, todo este domingo. Donde hay rivalidad y discordia, hay toda clase de desorden y toda clase de maldad. Rivalidad. ¿Por qué estas rivalidades y discordias, queridos hermanos? Y muchas veces porque, como decía esa primera lectura, nosotros parece que todas las cosas
lindas que tendríamos que hacer y que hemos aprendido. Nosotros que nos decimos una nación, que siempre hemos recibido gracia sobre gracia de parte de Dios, que tenemos, pero por todas partes recibimos nosotros gracia sobre gracia de parte de Dios. ¿Y cómo es que eso no permea nuestra conciencia y nuestro corazón? Ella la osirpala upe apere lleva. O upe lleva peña de acá, peña de puto, upe osirpando pues talláis. Porque la ñande corrupto laña y por todas partes nos encontramos con estas situaciones tan tristes, ¿verdad? Tan tristes. Porque no estamos saliendo, queridos amigos, no estamos saliendo de esta situación. Siempre seguimos buscando nuestros propios intereses, siempre seguimos buscando nuestros intereses de grupo. Y entonces algunos dicen, sí, ahora estamos un poco mejor, ¿verdad? El famoso estamos mejor, ¿verdad? ¿Cómo qué cosa? Como como la migaja, ¿verdad? Ese es el evangelio también que dice, que cae de la mesa del rico. Entonces, DPB como el pobre Lázaro, caruinari, upe migaja, mijo, uajina, lleva. Entonces, cuyaguaya o jeripán de eina, pero donde es lo mismo, reimpona, porque cae más migajas. Da EIP a la organización de una sociedad. Si nosotros así pensamos, queridos hermanos, porque yo escucho, ¿verdad? No, ahora entra más dinero, entra más el PIB, etcétera, etcétera, yo pique esto y pona, pero más ven manano yo vive. Porque si no hay entonces una producción, la producción tiene que ser de todos, ¿entienden? Donde todos entremos. Porque la vez pasada me están diciendo no sé cuántos millones de gente que estamos sin trabajo, dice, estamos sin trabajo. O sea, todo es changa, y eso no es buena organización. Y después entonces queremos, hicimos para que él viva bien, que su casa, que esto, que aquello, ¿verdad? Eso es también asistencialismo, no es lo ideal. Está bien, vamos a ayudar, eso siempre es la caridad y la iglesia siempre ha dicho y la Biblia también dice, compartir el pan con el que no tiene, sí, pero eso es para comenzar. Pero si nosotros no tenemos ideales verdaderamente de hacer, bueno, ahora aplacamos esa situación que nos encontramos. Pero eso es lo que hasta ahora no estoy escuchando. Planes. Todo se repartió, se le dio. Eso no soluciona nada, porque después caerán en lo mismo y seguirán en lo mismo. Tal vez solucionaste hoy en tu momento, en tu situación. Pero después el que venga, como ese nunca tuvo esa posibilidad de salir adelante solo, entonces, ¿qué va a pasar? Y va a tener que estar esperando que venga otro y que haga lo mismo, que ahora le ofrezca esto, que ahora le dé aquello, que ahora le dé aquello. Entonces, queridos amigos, esto es bastante, no digo que sea complicado, sino que lo que hay que hacer es aquí convertirse verdaderamente. Pero como hay, dice, rivalidad y discordia entre ustedes, también hay desorden. Y hay toda clase de maldad. Entonces ahí ya no queremos. Uno va contra el otro. Esto no quiere que haga esto, que haga lo otro. En cambio, la sabiduría proviene de lo alto. Veáis, tenemos que pensar con criterios verdaderamente de Dios. O sea, ser verdaderamente humanos. Ustedes saben que el criterio humano es el criterio que viene de Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo humanos, nos dio capacidades para discernir a través de la inteligencia, tener fuerza de voluntad para mover, hacer, porque amamos lo que hacemos, ¿entienden? Entonces, Dios dice que nos dio esa capacidad de lo alto. Ante todo, esa capacidad es pura, pacífica, benévola, conciliadora, está llena de misericordia, dispuesta a hacer el bien, es imparcial. Eso también sería interesantísimo hablar un día sobre la imparcialidad. Porque aquí entonces, desde Correlín, de Peamón, que esto, aquello, de con la trabajo, de hoy, desde Correlín, pero voy a ir a la otra facción. Con la otra se freezer, le gusta el pitao, Neñe Mosé, porque era nombrante más, porque ya está nombrado, ¿entendiste?
si fuese solamente por ahí como era el otro, contratado, lo que sea, entonces es imparcial, es sincero. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿Se dan cuenta? Entonces Santiago es maravilloso, ¿verdad? Y leeremos durante 5 domingos, le estaba diciendo. Hoy estamos en este tercer domingo, 25º domingo en que estamos leyendo a Santiago. Pero ojalá que podamos tener más tiempo incluso para reflexionar, entender, y entonces se hace la pregunta retórica, ¿de dónde provienen las luchas, las querellas que hay entre ustedes? No es precisamente de las pasiones, ¿viste? De las pasiones. El que está apasionado, el que no busca, el que simplemente se apasiona por algo que es solamente suyo y le interesa a él. Entonces es como una lucha de poder que existe ahí, que combaten, ¿verdad? Ustedes mismos en sus propios miembros, es decir, en su propia cabecita, en su propia manera de ser, en su organización. Y termina diciendo la tercera parte. ¿Saben qué? Le voy a decir una cosa. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian. Y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y hacen guerra entre ustedes. Que no sea así entre ustedes. Porque ustedes saben qué, lo que pasa. Ustedes no tienen lo que piden, ¿saben por qué? Porque solamente piden para ustedes, de una manera egoísta. Y no son capaces verdaderamente entonces de organizarse bien para la sociedad. Si todos estamos bien, entonces todos iremos bien. Muy bien, queridos hermanos, ya llegué en la Peña de Yara y a través de Santiago también, que entendamos este mensaje de salvación. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 25º domingo del tiempo ordinario, 25 más 34 Yahuerecoa, ya ese gato. Y cada vez por eso que el Señor es más exigente. Sobre todo ya entramos en estos capítulos y en estas lecturas que son bastante duras y cada vez más exigentes, ¿verdad? Porque cada vez que estás llegando más a la meta, entonces la exigencia también es mayor. Esta tercera lectura, que es la del Evangelio, es la de San Marcos, capítulo 9, del 30 al 37. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa le preguntaron de qué hablaban en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y le dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y servidor de todos.
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Queridos amigos, este es el Evangelio. Estamos en el centro, en el caracú del Evangelio de San Marcos. San Marcos, aquí después de haber hecho todo un camino, ustedes saben que San Marcos es considerado como el evangelista, ¿verdad? Periodista, ya es, o camarógrafo, ¿verdad? De la televisión, o joven de ya, todos los detalles, sus milagros, lo que va haciendo. Es un Jesús que está en movimiento, justamente hasta el capítulo 8, en donde le vemos a un Jesús taumaturo, un Jesús que actúa. Bueno, hasta ahí todo tranquilo, pero miren cómo comienza el Evangelio desde el capítulo 8, después de este versículo 30 estamos. Jesús atravesaba la Galilea, todo muy bien, junto con sus discípulos, y no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Y porque a Jesús ya lo tienen ahí después de que Él haya dicho que Él es el Mesías en el capítulo 8, que ya estamos en capítulo 9 en adelante. Vuelve a repetir, ¿verdad?, lo esencial y lo fundamental de su mensaje de salvación. Es lo fundamental. No quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Upeala ababenos en Dusella. Todos pues queremos entonces el triunfalismo. Todos pensamos, ¿verdad?, que vamos a llegar a la gloria y no sé qué cosa, simplemente porque nosotros llegamos de cualquier manera. Entonces utilizamos muchas filosofías. Filosofías dentro del pensamiento humano son muchísimos. Maquiavelo, por ejemplo, es una filosofía que dice que a mí no me interesa, si no se interesa, de mama. Lo importante es que yo pueda llegar a mi objetivo. Ya pues no de acá ani hacer yucano y tener yucana sea continua ya pótase, heinde. Eso es Maquiavelo, maquiavélico, ¿verdad? Decímoslo esa expresión. Es decir, los medios justifican el fin a donde yo quiero llegar. Los medios. Cualquier medio puedo utilizar. El Evangelio, queridos amigos, no es así. Jesús dice: el que quiera verdaderamente. Y entonces miren después cómo continúa. Pero los discípulos, dicen, no comprendían. Los discípulos no comprendían. Y temían también hacerle preguntas, porque ñatinonio allá vio Jesús, pegamos al Señor y sende que yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. De esta cojina lleva el Mesías, de esta cojina el Rey de Israel. Yo quiero ser tu ministro, yo quiero estar ahí, quiero estar encargado de la economía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, Jesús. Listo, pa. Depende de quién, somos amigos, soy tu discípulo, el preferido. Entonces cada uno ya se calla la ñan de puestito. Fíjate que ya hace 2000 años pensamos, oye, ya la ñan de Netame, lleva, en nuestro pueblo, de nuestra gente. Bueno, entonces dice, ellos no comprendían absolutamente la propuesta del Señor y temían hacer ello. Llegaron a Cafarnaún y miren, queridos amigos, una vez que estuvieron ahí viene, ¿verdad? Esta es la tercera parte. ¿De qué hablaban en el camino? Le dice Jesús. Jesús, pilla ya pilla pollo. Entonces, pilla para la situación. Todos sabemos lo que pasa. El asunto es que nos cuesta cambiar. El asunto es que no sabemos ni por dónde comenzar, ni con quién comenzar. A la mañana bebé y no, un barete, incluso, ¿verdad? Cualquier cosa puede hacer, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo hacer. Bueno, entonces dice, ¿de qué hablaban? Ellos callaban porque habían discutido sobre quién era el más grande. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que va a estar al lado de Jesús? ¿Quién es el que va a ser puesto ahí al lado de? ¿Entienden? Entonces, sentándose, llamó a los 12 y le dijo, el que quiere ser primero debe hacerse el último de todo y servidor de todo. Ahí está la respuesta. El que quiere ser más grande, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos dice muy bien. Vos querés ser grande, hacete servidor de todos. Si vos estás en donde estás, si sos presidente de la República, o si sos un limpiador de baños, por decir así, hace y cumplí tu función. Pero hacerte servidor, ese que está limpiando el piso, ese que está limpiando un aula, o lo que está haciendo, ese, si verdaderamente lo hace con amor, con cariño, se hace servidor. Entonces vos estás haciendo, ese es tu camino de santificación, ¿entendiste?
Entonces tenemos que hacer bien. No porque estamos en un puesto mayor o un título. Algunos coincidente. Y eso también nosotros lo sufrimos y lo vivimos también dentro, incluso en nuestra organización jerárquica de la iglesia. Entonces lo de cada título que está al lado de, y que me nombren a mí. ¿Entienden? Apenas él añade ya, hacete servidor. Porque después vos estás ahí, en ese gran cargo, gran puesto, gran título. Anine, cuando ¿viste? No soy servidor de nadie. Y encima de servir para de nadie. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? Hoy es tan exigente Dios con nosotros que nos está diciendo, a ver un poco, vos como papá, vos verdaderamente sos papá, obvio le servís a tu señora esposa, obvio le servís a tu familia, a tus hijos. Queridos cristianos, ustedes le sirven a su comunidad, a su barrio. Se saben organizar ahí en la cuadra. Y postíbigo la pende plaza. Pellapópico algo para que su plaza. En algunos lugares yo veo, ¿verdad? Hoy hacían ahí pobrecito de cáncer que pegamos enseguida. Ya sé que ve plaza, ya vende que choripán. Que es una vergüenza también, ¿verdad? Porque quiere decir que los que están ahí en el Ministerio de Salud o lo que sea, o donde fuere, doña Poila y servicio o ya poa en la ajena. Entonces ya de la pieza que ya poa, pero por lo menos es la solidaridad de la gente. Y yo eso lo digo porque estos ojos lo ven, estos oídos lo escuchan y estos bolsillos también de vez en cuando ayudan un poco también, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, él le dice, el que quiera ser el primero, el que quiera estar a mi lado, dice Jesús, bueno, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Se tiene que preocupar de su comunidad, tiene que luchar por su comunidad. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de él y abrazándolo le dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? ¿Por qué le pone a un niño? Porque el niño es verdaderamente aquel que representa, por una parte, la debilidad de por sí, porque el niño todavía no puede hacer nada, ¿entienden? Sin embargo, es el niño el que nos va indicando esa pureza y esa apertura del corazón. Los niños de por sí no te hacen mucha, como decía el domingo anterior, hace 15 días ya, ¿verdad? No hacen acepción de personas. Los niños no. Y eso lo decía justamente Santiago, no hacer acepción de personas. Ni que la penderá pisacuera, etc. ¿verdad? El niño es tan sencillo, el niño se da con todos. El niño se alegra con todo. Y si vos le tratás bien, ¿verdad? Y de cierta manera también nos está diciendo, el recibir a ese niño, el que recibe a estos niños, quiere decir que nosotros tenemos un corazón verdaderamente de pobre, un corazón del famoso Anahuí. Porque el niño, pues, el ejemplo de esa necesidad. Siempre el niño depende de su papá, depende de su mamá y depende de todo lo que nosotros le ofrecemos, ¿verdad? Porque el niño irá creciendo después. Cuando se vaya independizando, evidentemente que tendrá las fuerzas y las posibilidades de caminar solo. Pero mientras, con esta comparación nos dice que todos tenemos que estar preocupados del más débil, del que necesita y que a tu aguaya ñamopu a peñandera pisa a neopitatiupes. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En julio, Francisco le hizo al cardenal Cobo un importante encargo. Le confió la revisión a nivel internacional de los seminarios, todo desde el punto de vista del plan de estudios y la formación de los que serán los futuros sacerdotes de la Iglesia.
En 2016 hay una ratio fundamentalis que delinea un poco la formación de los seminarios. Y entonces el Papa nos encarga de decir, mirad la ratio desde el punto de vista de la sinodalidad, ver qué aspectos tiene de sinodalidad, y desde el punto de vista de cómo las conferencias episcopales lo han ido implementando y lo han ido realizando. Ese es el encargo fundamental que hemos recibido. Este fue uno de los temas recurrentes de la primera fase del sínodo. El Papa ha pedido estudiar este asunto y otros 9 más a fondo, aunque al margen de la asamblea. Los primeros resultados se presentarán ya en octubre. Hemos hecho los deberes. Lo que hemos hecho es hacer un documento de síntesis de lo que hemos hablado, porque no pretendíamos terminarlo todo, estamos en un proceso que vamos a iniciar. Entonces nosotros lo que hemos hecho es como un documento base para ofrecer a los padres sinodales y a la asamblea sinodal, porque ella es la que tiene que hablar. Entonces les hemos preparado las bases, las preguntas, los temas, para que ellos lo trabajen. Pero si hay 2 temas en los que hay que poner el foco en los seminarios, es por un lado quienes se encargan de la formación y por otro, cómo los jóvenes aspirantes al sacerdocio se tienen que relacionar con los demás. Y aparece un tema muy importante, que es la relación o la definición del ministerio ordenado no por sí mismo. Es como decir, el sacerdote es en sí mismo, no, sino en relación con el resto de ministerios dentro de la Iglesia. Y cómo podemos hacer una definición del sacerdote en relación. Y por último ha aparecido algo que también es fundamental, es la importancia de que quien forma al sacerdote es el pueblo de Dios. Y la presencia de la comunidad y de las distintas comunidades implicadas en la formación de los sacerdotes. En el equipo de Cobo trabajan otras 8 personas, entre ellas una mujer, María Lía Cervino, es consultora además del dicasterio que hace la terna de obispos que más tarde serán designados por el Papa. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Martes 24 de septiembre, la historia de Zaqueo. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Mientras las 300 familias de la villa de Cullera dormían apaciblemente esa noche del 11 de junio de 1552, Dragut, un temido forajido que tenía azotada la región, entró con sus hombres a la aldea como un huracán y metódicamente saqueó y destruyó casa por casa hasta dejar a los pobladores con lo que tenían puesto en la mitad de la plaza. Cuando Tomás de Villanueva, arzobispo de la cercana ciudad de Valencia, se enteró, acudió en su auxilio y con el grupo de clérigos y monjas que lo acompañaban, se dedicó a alimentar a los damnificados y a repartir trigo, ropa, mantas, enseres, y con 1000 ducados, dinero que había tomado de las rentas de la arquidiócesis, comenzó inmediatamente a reconstruir la aldea, a reponer los bueyes, las acémilas, las vacas, las yuntas, arados, y aunque repartía a manos llenas los recursos, nunca se acababan. Al cabo de unas semanas, las familias de la villa estrenaron casa con todos sus enseres, herramientas, y cada una recibió dinero suficiente para arrancar con su propio negocio. Tomás García Martínez, oriundo de Villanueva de los Infantes, España, y nacido a principios de diciembre de 1486, creció en un hogar acomodado y caracterizado por la acendrada generosidad de sus padres, que semanalmente repartían los viernes más de la mitad de lo producido en sus haciendas durante la semana: trigo, pan, leche, queso, carne, amén de que las prendas, cobijas y diversos bordados de uso casero que todos los días confeccionaban su madre y sus criadas también eran entregados a los pobres, que nunca faltaban en la puerta. Impregnado de ese altruismo, el pequeño Tomás siempre regalaba sus trajes, sus zapatos y la comida. Como además era un estudiante brillante, a los 16 años ingresó a la Universidad de Alcalá de Henares, en donde obtuvo el título de maestro en Letras, Artes y Filosofía, y se convirtió en el mejor profesor de este claustro, pues todos los alumnos querían estudiar con él. Pero en 1516
Aunque le ofrecieron un jugoso salario en la Universidad de Salamanca, se impuso su vocación religiosa y en esa ciudad ingresó al convento de San Agustín con el nombre de Tomás de Villanueva y luego de especializarse en teología fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1518 y 5 meses después ya era el prior del mismo monasterio de Salamanca. Muy pronto las homilías de Santo Tomás de Villanueva lograron tantas conversiones que su fama llegó a oídos de Carlos V y por eso cuando fue nombrado prior en Valladolid, que era la sede temporal del gobierno, el monarca que asistía a todos sus sermones le concedió el cargo de predicador oficial de la corte. Después de regir varios conventos y ser superior provincial, Santo Tomás de Villanueva fue, a pesar de su enconada resistencia, nombrado arzobispo de Valencia por expresa petición del emperador. Para empezar, con los 4.000 escudos que le entregaron como dote por su consagración episcopal, reconstruyó el Hospital General de la ciudad destruido por un incendio y a continuación se dedicó a restaurar la arquidiócesis que estaba abandonada, a enderezar a sus laxos sacerdotes, a sacudir la olvidada fe de los feligreses con sus conmovedores sermones y a repartir entre los desamparados las limonas que alcanzaban para todos, y por eso ningún pobre se iba a casa con las manos vacías. Tenía un hospicio dentro del palacio arzobispal para acoger y educar a los niños que dejaban abandonados en la entrada, y llegó a tener hasta 100. Toda esta labor la redondeaba Santo Tomás de Villanueva con la atención a los enfermos, a los que curaba milagrosamente, pero siempre les exigía que no contaran nada a nadie. Su austeridad, riguroso ascetismo, el permanente ayuno y extenuantes jornadas de oración le pasaron factura. Y cuando estaba a punto de morir, Santo Tomás de Villanueva le exigió a su obispo auxiliar que no volviera a su lado hasta dejar en manos de los pobres el último céntimo de los 5.000 ducados que había en caja en ese momento, y expiró con una sonrisa en los labios el 8 de septiembre de 1555, cuando su ayudante retornó con las manos vacías. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1658. Por eso hoy, 22 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Villanueva que nos enseñe a ser pródigos con los pobres. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Ñandi Yara Ñe Dominical. Cada domingo nos encontramos y aquí en este breve apartado nosotros le llamamos Ñandi Yara Ñe Responde. Responde a las preguntas de ustedes. Sigan enviando, queridos amigos, a través de estos números que tienen aquí. Y así vamos también nosotros colocando estas palabritas que ustedes quieren conocer. Nosotros hoy, ya que hablamos mucho, ¿verdad?, del servicio, también hablamos de la sabiduría, también hablamos de todo lo que es responder al Señor, la manera como tenemos que predisponer nuestro corazón. Pero yo pienso que servir, ¿verdad?, el servicio es uno de los elementos, como decimos, esenciales y fundamentales en la vida del cristiano. Siempre al servicio de la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. Y dentro de la comunidad lo esencial y lo fundamental que encontramos y necesitamos es que cada uno se haga servidor de todos, que se haga el más pequeño y servidor, y nos pone el ejemplo, incluso en el Evangelio, de ese niño. Tenemos que ponernos al servicio del que necesita, del más pequeño. Es decir, no solamente el niño, sino que lo que significa la necesidad de aquel que está frágil, débil. Umia Beñamón Bareteana, y como yo ya les dije, no es simplemente un asistencialismo, hacer cosas para qué,
no. Sino que detrás de esto tiene que haber un espíritu verdaderamente que dice la segunda lectura y la primera también que proviene de Dios, la sabiduría. Opea entonces la mongu lleva peña de conasome. Opea entonces la ñan de huerajana y catujanguesa, la ña y pituña de la pizza. Este es el servicio. Vamos a mirar entonces, la palabra servicio adopta dos significados opuestos en la Biblia, según designe la sumisión del hombre a Dios o a la sujeción del hombre por el hombre, bajo la forma de esclavitud. Entonces, ya entendemos aquí. En la Biblia hay dos maneras de entender. O la sumisión, peñan de yahuerecoa, peñan de yara de nonde, me lleva, ñay puti un janguaña, ñeme, janguaña de la pisa cuerda, peau peñan de yara. Pero atención, hoy hay el servicio, pero humano simplemente, que significa sumisión y esclavitud. Cuase servijaje y alguno, peaje servijaje, eso fueron expresiones, fueron, espero que hayan sido expresiones dentro de nuestra cultura. Peaje servija, she servija, ya ve la patrona, apea la she servija, pea la tembiguay, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que aquí es un signo y son expresiones de esclavitud. Y por eso la Biblia también lo encontramos también en la Biblia, esa sujeción del hombre por el hombre. La historia de la salvación enseña que la liberación del hombre depende de la sumisión a Dios y que servir a Dios es verdaderamente reinar. Pendo por a ella. La historia de la Biblia, la historia de la salvación nos dice que para que nosotros podamos liberarnos verdaderamente, necesitamos la sumisión, es decir, el servicio a Dios. Mientras nosotros no servimos a Dios, no nos ponemos bajo una actitud de sumisión ante Dios, jamás vamos a poder liberar o liberarnos de la esclavitud del hombre. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿Cierto? La ande entonces eres alguno peñan de ya, entonces que tu estere yesa cuata pendera pisao y contengan de ane mondamo hay nande ya pumo hay derajamo ayue para que sea ignorante, eres upayuila enviu, reipe ayuila y posibilidad de educación, reipe ayueneme y pe ruta oye ya para upa o si no sobre factura, qué cosa, ¿entienden? Metan en toda la lista que ustedes quieran, queridos hermanos, pero aquí justamente te habla entonces de una sumisión a Dios. Sumisión a Dios quiere decir que tu conciencia verdaderamente está tranquila y tu conciencia hace bien las cosas. ¿Por qué hace bien, queridos hermanos? Porque justamente se preocupa en conseguir y en hacer que las cosas de Dios o las cosas de nuestra humanidad o las cosas de nuestra comunidad puedan funcionar. Pues yo te voy a amar y voy a hacer algo por vos solamente si yo estoy amando a Dios. Si yo no amo a Dios, no piensen, queridos hermanos, que nosotros vamos a hacer algo por los demás. Ánimo a hoy, ni vemos a ti. Porque nos volvemos egoístas y el egoísmo pues es la corrupción interior del hombre en su forma de pensar y en su forma de ser. Es ese cupií que vos tenés dentro de tu cabeza y de tu pensamiento. Pegan con el egoísmo. Entonces todo se desestructura. Todo lo que está alrededor tuyo entonces no sirve para nada, para vos, según vos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque vos solamente mirás lo tuyo. ¿Esto me sirve o esto no me sirve? Esto sí, esto no, porque a mí me sirve. Y que a los otros le coma michi. Y entonces vamos a mirar un poco el servicio y la esclavitud, la relación que existe. En las mismas relaciones humanas significa ya servir dos situaciones concretas profundamente diferentes. La del esclavo, tal como aparece en el mundo, que tiene que ser, en todo caso, el mundo pagano, porque esto en el mundo cristiano no tendría que existir, en que el hombre es servidumbre, el que está para servir. Está puesto al nivel de los animales y de las cosas. Ya tengo alguna vez ya, no, una persona humana, yo le pago. Pero alguna vez ya pagar el sueldo mínimo, pero ahí de mínimo. Algunos menos que los mínimos, oye, ellos pagan. Entonces,
Esto te está diciendo, pero así directamente, y está metiendo el dedo en la llaga, porque son cosas bien concretas, lo que significa el servicio del hombre. Lo estamos esclavizando. Y por eso dice, lo tenemos a ese puesto al nivel de animales y de las cosas. Y la del servidor tal como define la ley del pueblo de Dios. El esclavo no deja de ser hombre y tiene su puesto en la familia. Este es el segundo aspecto. Y esto estamos hablando de una ley humana incluso que vemos reflejado en la misma Biblia. De modo que siendo verdadero servidor, puede llegar a ser en ella hombre de confianza y puede ser también ese esclavo, puede ser heredero. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15 del Génesis, versículo 3, cuando Abraham dice, no tengo hijos. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Aquí tengo mi esclavo, él quedará con todas mis posesiones. Él será mi heredero, ¿entienden? Entonces entra a formar parte de la familia. Hay entonces dos maneras, también en el sentido humano. Es decir, ese que está conmigo y que yo lo llevo hacia la dignificación de la persona. Entonces forma parte de mi familia. Bueno, yo conozco así, ¿verdad? Personas, y ojalá que muchos lo hagan así, ¿verdad? Que es una forma, ¿verdad? Como tiene un trabajo, que cuida, que lo trata bien, como dice aquí, en un sentido muy humano, en un sentido muy de familia. Pero también conozco muchos que explotan y que pobrecito la gente, como no tiene otra cosa donde caer, porque sale aquí y hay no sé cuántos mil desocupados o millones de desocupados. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Entonces, ña aguantar la esclavitud. ña aguantar la esclavitud. ¿Por qué? Porque nos explotan. Y eso, queridos hermanos, lo vemos y lo conocemos. Bueno, y entonces dice, el vocabulario también es muy ambiguo. La palabra hebrea es abad en hebreo. Duleim, eso es en griego. Se aplican a dos situaciones. Sin embargo, hay servicios en los que la dependencia tiene carácter honorífico por una parte, sea el servicio del rey por sus oficiales, serat en hebreo, sean los servicios oficiales en el primer rango, de los cuales se halla el servicio cultual, liturgein, ¿verdad? En el servicio cultual. Y bueno, y entonces eso lo encontramos desde este sentido. Pero ahora lo importante, queridos amigos, mirar un poco que servir a Dios sirviendo a los hombres. Este elemento me parece esencial y fundamental que nosotros desarrollemos un poco o por lo menos toquemos algunos puntos. Jesús utiliza los términos mismos de la ley y de los profetas para recordar que el servicio de Dios excluye cualquier otro culto y que en razón del amor que lo inspira debe ser integral. Debe ser integral. El amor a Dios siempre nos lleva a una realidad, a la integralidad de la persona. Yo no te puedo decir, yo te amo en Jesucristo, que esto y aquello, pero pues no le pago su sueldo, por ejemplo. No, pero, nambrelo, yo te quiero, yo te amo como una persona, nambre. Es en el fondo lo que está diciendo, yo me amo a mí mismo y yo lo que adoro es que vos seas un güiro, tonto, lo que sea. Y entonces, ¿qué no me estás exigiendo? Te doy así, mía, la famoso y ante ella limosna, mía, que en realidad no es esa la expresión verdadera, ¿verdad? Porque la limosna es lo que dice aquí, es una preocupación integral en la construcción del hombre. Y entonces, todo este amor, el dinero, cuyo servicio hace al hombre injusto y cuyo amor, dirá el apóstol, haciéndose eco del maestro que es un culto idolátrico. Es preciso elegir. No se puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y al dinero. Si se ama al uno, se odiará y se despreciará al otro. Por eso la renuncia a las riquezas es necesaria a quien quiera seguir a Jesús, que es el siervo de Dios.
Queridos amigos, esto es muy importante. El hecho entonces de la palabra servicio, el hecho de la palabra ponerse al servicio de los demás, porque amamos verdaderamente a Jesucristo. Eso quiere decir, no podemos servir a dos señores. Servir a dos señores significa o amamos verdaderamente los valores y los principios que Dios nos está diciendo para poder hacer crecer nuestra comunidad. Ya dijimos al comienzo, y esa era en la primera partecita, peñan de yajaljuno, peñan de yárabe. Quiera o no quiera, tu corazón se va a mover hacia los demás. Reye poria juberecota, areye heshacuata, lleva mábalo y cotegandereje. Ese es el primer motor, ¿verdad?, que te mueve. Es esa compasión, esa misericordia, ese deseo, ¿verdad?, de hacer bien las cosas, hacer que las cosas funcionen. Porque no le podés ver a ese hermano, ay, shiyaranga, yo le veo a Dios en este hermano mío. Y entonces por eso le sirvo. Pero viste que entonces es la emoción, es decir, lo que me mueve, lo que mueve el corazón del hombre, lo que mueve el corazón de la persona para que yo pueda hacer algo por ese que me está necesitando. Y eso que tiene que ser, yo pienso que nosotros todos sabemos, en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Uno se da cuenta cuando un esposo le ama a su esposa. Enseguida se da cuenta. Enseguida se preocupa, ve, qué necesitas, cómo podemos hacer, en qué te puedo ayudar, que esto, que aquello. Y al revés, ¿verdad? La esposa que le ama y se preocupa. Pero que ahí se hace ahí no sé qué cosa. El rey lleva. Entonces ya se servía. Ese es un egoísta tremendo. Ese es un egoísta tremendo. Y claro, si vos le decís, si vos le indicás que tiene que ayudar, que oye, vea la famoso techacuá. Vea la famoso techacuá. Entonces en la medida en que eso mismo también, a ver, si vos, porque amar a Dios, ¿cómo le amamos? Jesús que decía, amar a Dios de todas las cosas y a tu prójimo, como a ti mismo. Quiere decir que nosotros, en el hermano, nosotros estamos amando a Dios. Si yo le amo a Dios, evidentemente que le voy a amar en mi hermano, en mi hijo. Y entonces me voy a preocupar por mi hijo. Entonces no puedo yo andar de aquí para allá haciendo cualquier virorei, ¿verdad? Entonces destruyendo ¿qué cosa? Y destruyendo a mi familia, destruyendo a mis hijos. Y hay muchos que son especialistas en destruir a sus hijos, en destruir a su familia. ¿Por qué? Y por acaracuya lleva. Entonces ese es un egoísta. Pero por lo menos el Señor nos da la posibilidad. Y entonces por eso nos llama. Y esta reflexión de este 25º domingo, noina, que tomamos ya de ya lleva. Apeya ya cuando ñandeco anga punuta bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo, verdad? Sirviendo a Dios, salva Jesús a los hombres, reparando así su negativa de servir y les revela cómo quiere ser servido el Padre. Quiere que se consuman en el servicio de sus hermanos como Jesús mismo lo hizo. Bueno, queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo todo esto. Este día ñamoí como título esencial y fundamental de este 25º domingo del tiempo ordinario, el servicio. Ñañe bueno que entonces ñañe piañe bueno que ña pun ñamaña beñandero gapupe ella bañande ñañe comportajina lleva. Entonces, ¿qué servicio estamos ofreciendo? ¿Cómo nosotros nos ofrecemos para servir mejor a esas personas que nos rodean, es decir, a nuestra misma comunidad? Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.